La paz del Señor a todos los hermanos, todas las hermanas que están en el mundo. La Iglesia, la luz del mundo, se ha expandido tanto que hay hermanos en más de 60 países. De África han hablado hermanos, mandado mensajes de Alaska. Todos los que nos están viendo, si mandan mensajes, pues los leeremos para que sepan que estamos al pendiente de todos los mensajes que manden. También HPTV Internacional les da la más cordial bienvenida. También este programa se transmite por Universal Talents, Washington Times, Acontecer HP y Nuevo Tiempo TV. Para que se conecten, hermanos, hermanas, ya si no lo pueden ver en vivo, ya pusieron un canal especial, es HPTV Vivencias. Ahí hay muchísimos programas que ha hecho tu hermano para que busquen ahí en los datos de la historia de la iglesia en su restauración. HPTV Vivencias. Bien, ya hermanos, se está acabando el mes de septiembre, mes en México patrio le llamamos. En algunos otros países parece que también celebran alguna fiesta de aquel país. Y hoy, hermanos, ya es último jueves de septiembre. Queremos dar, hermanos, un testimonio primero del apóstol Aarón Joaquín González. ¿Qué, hermanos, sucedió, pasó antes de que el Señor se manifestara, hermanos, con él, cambiándole el nombre? Sabemos que el apóstol Aarón Joaquín, desde que empezó a leer la Biblia, él siempre fue un hombre de oración. En San Pedro de las Colonias, ahí la historia dice que por ahí buscaba él una arboleda para orar, hermanos, en las tardes, sobre todo cuando no había reuniones en la iglesia que iba, la iglesia cristiana espiritual. Y estando allí en aquellos árboles, por las vías del ferrocarril, recibió la promesa del Espíritu Santo. Ya hemos dado ese testimonio. Pasó por ahí algún hermano de esa iglesia y lo oyó hablar en lenguas, orar hablando en lenguas abundantes. Él hablaba en lenguas, pero tenía abundancia de lenguas. Luego, cuando la orden de fusilar, y que él no lo hizo, también se fue, hermanos, temprano por allá a orar. Era de oración. Llegó a la ciudad de Monterrey acompañado de la hermana Elisa Flores, porque el ejército podía arrestarlo por su deserción del ejército, porque el ejército no quería que él fuera evangélico, que él asistiera a una iglesia evangélica para orar. Entonces él desertó y se fue con su esposa a Monterrey. Llegando allá a la ciudad de Monterrey, por ahí, hermanos, en el año 1925, más o menos, porque ya en 1926 recibió el cambio de nombre y también la orden de salir de Monterrey. Bien, pero decíamos, él era un hombre de oración, y ahí, estando bajo las órdenes de los que se decían profetas, Saulo y Silas, y que tenían dones, según ellos, de sanidad, los buscaba la gente, las personas enfermas, para que oraran por ellos, y sanaban a algunos enfermos. Los Saulo y Silas tenían don de orar por los enfermos y sanaban. Bien, pero el apóstol, el hermano Aarón,
Estando ahí con ellos, decíamos que era un hombre de oración. Y pues lo usaban a él como un criado, Saulo y Silas. Sin duda, el apóstol Aarón Joaquín, el hermano Eusebio en aquel entonces, se dedicaba a parte de los trabajos en el día de regar los jardines, sacar agua del pozo para el consumo ahí doméstico y para regar los árboles, a estar, hermanos, al pendiente de la casita pequeña de oración que tenían esos predicadores allá en la ciudad de Monterrey. Sin duda él, hermanos, se dedicaría a abrir, a cerrar, hermanos, el templo, pero también él, hermanos, asistía a las reuniones y oraba, hermanos, en esas reuniones. En una de esas reuniones, la historia dice, después de la oración ordinaria, él se quedó, hermanos, orando él solo, cuando Dios le da la indicación. Hablando él en lenguas, Dios le indica que el jueves próximo saliera de Monterrey. El jueves próximo quiero que salgas. Y lo volví a repetir y lo volví a repetir. Quiere decir que él, aunque los hermanos que iban a alguna oración, las hermanas se salieran porque se terminó la oración, se fueran, como a él le tocaba, hermanos, ya ahí cerrar la casita de oración, pues él oraba, hermanos, oraba y oraba. Siempre el apóstol Aarón Joaquín fue un hombre de oración, de oración. Bien, Dios, que ya lo tenía destinado para un llamamiento que se hizo en 1926 y ser apóstol de Jesucristo, pues ya estaba con él. Ya se manifestaba, hermanos, en él. Ya Dios hacía muchas obras en él, como cuando salió de Monterrey, por todo el camino, vino haciendo, hermanos, muchas obras buenas, sanidades, resurrecciones de personas, hermanos, ya sin vida, y que el apóstol Aarón Joaquín, orando, poniendo las manos encima, hacía muchas sanidades, hermanos, muchos milagros en nombre del Señor Jesucristo. En una tarde, hermanos, llevan unas personas ahí el templecito de Monterrey, Nuevo León, estando de pastores ahí encargados, Saulo y Silas, llegan unas personas con un hombre, hermanos, atado, hermanos, de las manos, porque, hermanos, tenía malos espíritus. Y, hermanos, ya había golpeado a bastantes personas, sobre todo en su familia. Se le metió un espíritu malo de golpeador. Y estas personas no eran de la iglesia cristiana espiritual, pero sin duda habían oído que ahí en la iglesia se oraba por los enfermos y que muchos sanaban. Entonces acudieron, fueron en una tarde, hermanos, de servicio, supongo que debe haber sido el domingo, fueron a buscar a esos predicadores que tenían don de sanidad para que orara por ese, pues no enfermo de alguna enfermedad física o corporal, sino porque se le había metido un mal espíritu. Y ese mal espíritu lo hacía que a cualquier persona se le echaba encima y la golpeara. Bien, la Escritura nos habla de un ejemplo de estos, solo que ahí el Señor sacó aquel mal espíritu
que luego, como era una legión, eran muchos, dice, se fueron a un hato de puercos y los puercos se despeñaron, se lanzaron corriendo al mar, se murieron todos. Eso hicieron los malos espíritus. Bien, llevaron a esta persona, a ese señor, para que Saulo y Silas, los predicadores, los que tenían don de sanidad, oraran por él. Y que orando por él, ese espíritu malo saliera de aquel hombre, de aquella persona. Pues lo llevaban amarrado, hermanos, de las manos, atado, porque era peligroso. Había hecho ya, hermanos, muchos daños. Llegaron y hablan, hermanos, con Saulo y con Silas, presentándoles aquel hombre amarrado, hermanos, de las manos y diciéndoles que tenía un mal espíritu, que estaba endemoniado, que tenía el demonio adentro, porque ya se le había echado encima a varias personas. Ya, hermanos, aquellos hombres que se autonombraban profetas, Saulo y Silas, ya recibieron a aquellas personas y aquel, hermanos, endemoniado, sin duda lo sentaron allí en alguna banca, hermanos, del templo. Y ya siempre ellos, más Saulo fue vanaglorioso, se vanagloriaba mucho, ¿no?, en cualquier situación, y siempre menospreció al apóstol Aarón Joaquín, en aquel entonces el hermano Eusebio Joaquín, que había pertenecido al ejército por muchos años. Ya, hermanos, llegan Saulo y Silas y le ordenan a aquellas personas que llevaban a aquel endemoniado, como ellos se creían que podían hacer milagros con esa firmeza en ellos y con la vanagloria que tenía Saulo más que Silas, le ordenan a aquellas personas, miren, suéltenlo, desátenle las manos. Saulo ordena, desátenle las manos, vamos a orar por él. Y ese espíritu malo va a salir de él, porque es eso lo que trae, lo que tiene, un espíritu malo, pero va a salir de él. Pero suéltenlo con aquella vanagloria, creyendo que él iba a poder sacar a ese mal espíritu, y que creyéndose el profeta y Silas, que a ellos no les iba a hacer nada el endemoniado, que se iba a quedar quieto, se iba a quedar silencio. Por eso, hermanos, con esa soberbia, ordena, hermanos, suéltenle las manos. Aquellas personas todavía le dijeron, pero si le soltamos las manos, es peligroso, se nos va a echar encima, nos va a golpear. No podemos hacer eso. Saulo insiste, no, suéltenle las manos. Nosotros vamos a orar por él y va a quedar sano completamente. Ya aquellas personas, hermanos, empezaron poco a poco, con calma, a soltarle, hermanos, las manos a aquel endemoniado. Cuando ya aquel hombre se ve con las manos completamente libres, sueltas, se les echa encima a Saulo y a Silas, a los que él tenía enfrente, se les echa encima. Empieza a golpearlos a los dos que estaban frente a él, que supuestamente iban a sacar a ese demonio de aquel hombre, y se les echa encima y empiezan a golpearlo. Ya, hermanos, aquellas personas que llevaban a aquel hombre endemoniado, al ver, hermanos,
que empezaba a golpear a Saulo y a Silas, los que supuestamente lo iban a enfrentar, lo agarran. Entre todos se lo agarran y vuelven otra vez a atarle, hermanos, las manos para que no siguiera golpeando a Saulo y a Silas. Como Saulo y Silas tenían al hermano Eusebio, apóstol Aarón Joaquín, como un sirviente, como un criado, pero veían ellos que él era de oración, que salían a veces todos los hermanos del templo, de la iglesia, y él como tenía que hacer su trabajo de cerrar el templo, quizá a lo mejor hasta juntar, hermanos, alguna basurita que se hubiera juntado ahí, lo tenían como un criado, pero conocían que él era de oración. Le dice, hermanos, Saulo al hermano Aarón, al hermano Eusebio, ve, dice, a ver si a ti Dios te oye. Ora por él, dice, a ver si Dios te escucha. ¿Sí? Ya el apóstol, hermano Aarón Joaquín, el hermano Eusebio, decíamos de aquel entonces, se dirige, hermanos, a donde estaba aquella persona que tenía un mal espíritu, endemoniado, como decían ahí las personas que lo llevaban, sin duda sus familiares. Se dirige a él, hermanos, y en oración invoca, hermanos, el nombre de Jesucristo sobre aquella persona, y Dios escucha la oración, la que no había escuchado de Saulo y de Silas, porque ellos no los escuchó, se les echó encima el endemoniado. Pero Dios escucha la oración del hermano Eusebio, apóstol Aarón Joaquín, y aquel endemoniado se queda, hermanos, ahí, hermanos, frente al hermano Aarón, que lo había presentado, que había puesto sus manos sobre él y que había invocado el nombre de Jesucristo. Se queda quieto, se queda silencio ante la mirada de los que lo llevaban, la mirada de Saulo y Silas, y uno que otro hermano o hermana que todavía no se habían, hermanos, salido, estuvieron ahí presenciando, hermanos, ese milagro que hizo Dios por medio del apóstol Aarón Joaquín González. Se queda quieto, hermanos, en aquella banca. Ya el hermano Aarón, hermanos, lo invita para que lo acompañe a los jardines que estaban atrásito del templo, una partecita de terreno donde había, hermanos, arbolitos, había, hermanos, también rosales, había pastito, y que él mantenía en buen estado. Lo invita para que fueran allá, hermanos, al corralito, al jardincito, y todavía el hermano Aarón lo sienta, hermanos, ahí en una banca, ya que el hombre casi en su juicio, lo sienta, hermanos, en una banca. Se sienta el apóstol Aarón Joaquín ahí a platicar con él ante la mirada de aquellos que supuestamente eran profetas y que no habían podido hacer la sanidad. El Señor no los había oído. Se sienta, hermanos, ahí con él, platica un ratito, hermanos, con él, y después de platicar un ratito con él, le dice que va a volver a hacer oración por él. Y ahí en el jardincito, ya que el hombre casi al 100 en sus cabales, el apóstol lo invita ya a hincarse. Ya no era peligroso,
ya no tenía el demonio adentro, ya el mal espíritu se había salido de él a la primera oración del apóstol Aarón Joaquín. Pero ahí en aquel jardincito, en aquella banquita, lo invita a arrodillarse y ya voluntariamente lo hace aquel hombre. Y ahí el apóstol Aarón Joaquín vuelve a orar otra vez por él. Aquel hombre, disculpen el momento, sana totalmente a la segunda oración que hace el apóstol por él, segunda presentación, ya en aquel jardincito, en aquella banquita, después de platicar unos minutos con él, lo vuelve a presentar, sana totalmente a aquella persona. Ya llegan, hermanos, los familiares, los que lo llevaban atado, ya ven que aquel hombre estaba ahí sentado en aquella banquita, tranquilo, ya en paz, ya no era peligroso, ya no era el endemoniado, era un hombre ya normal, una persona normal, por la oración del apóstol Aarón Joaquín González. Desde antes que él fuera llamado y que se le cambiara el nombre, ya Dios se manifestaba, hermanos, en él. Ya Dios se manifestaba por él, haciendo, hermanos, esa clase de sanidades. Saulo y Silas empezaron a burlarse, hermanos, de él después de que les había hecho un favor, quitarles a ese endemoniado que lo estaba, hermanos, golpeando. Y en palabra burlesca le dice Saulo, no creas que a ti siempre te va a oír Dios. Esto, dice, nada más fue una, dice, pero los profetas somos nosotros. Aquellas personas se fueron muy agradecidas con el hermano Aarón Joaquín por aquel milagro, por aquella sanidad. Ya después los mismos hermanos de ahí de esa iglesita, cuando alguno estaba enfermo, ya no buscaban a Saulo, ya no buscaban a Silas, ya buscaban a el hermano Eusebio para que él los presentara orando por ellos y ungiéndolos con aceite en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Testimonio vivo, testimonio verdadero de los hechos del apóstol Aarón Joaquín, que Dios ya, hermanos, lo tenía destinado para ese ministerio y que desde antes que Dios le cambiara el nombre, ya oraba él y el Señor le respondía. El Señor obraba milagros y maravillas. Fue antes de 1926, Monterrey, Nuevo León, con aquella persona que traía un demonio adentro. Orando por él, el apóstol Aarón Joaquín, el demonio, hermano, salió de aquella persona, lo dejó libre y aquella persona, ya los parientes, los familiares, los que lo habían llevado amarrado, se fueron muy contentos llevándose ya con ellos, pero ya sano, y en su juicio ya pacífico, ya no golpeador. Testimonio vivo para la gloria del Señor. ¿Hay algunos mensajes? Parece que algún hermano
por ahí mandó algún mensaje. Vamos a darle, hermano, lectura en el nombre del Señor. Manuelito Ramírez, amén, dice hermano, Dios le pague, Dios le bendiga. Salomón Hernández, amén, Dios le bendiga, saludos. Norma Soto, amén hermano, los saludos desde San Sebastián, San José, Costa Rica. Dios bendiga, hermanos, San José, Costa Rica. Luego daremos un testimonio que sucedió ahí, en San José, del apóstol Samuel Joaquín. Dios les bendiga. HPTV Internacional, hermosos testimonios. Mili Santillán, hermoso testimonio. Dios le bendiga y Dios le pague. David Calero, saludos desde la República de Nicaragua. Dios bendiga Nicaragua. Osintepe, ahí estuvo tu hermano. Granada, ahí estuvo tu hermano. Dios bendiga ese hermoso país en el nombre del Señor. Mara Tapia, la paz de Dios y saludos desde Louisiana y Dios le bendiga. Dios bendiga a la hermana Mara. Miriam Orozco, hermoso testimonio, Dios le bendiga. Desde Miriam Orozco, desde El Tuito, Jalisco, Dios le bendiga. Norma Soto, hermoso testimonio, hermano Siglo, Dios le bendiga y Dios le bendiga. Dios les pague a todos por estos mensajes que han mandado. Mari Pérez, siguen llegando. Saludos, hermanos, desde Valle de Chalco, Estado de México, Colonia Chico. Ella estuvimos hace unos 2, 3 años con los hermanos de Valle de Chalco. Dios bendiga esa iglesia, todo ese lugar, muy peligroso, pero ahí está la iglesia del Señor Jesús. Gabriel Alamea Gutiérrez, la paz del Señor desde La Paz, Baja California Sur. Dios bendiga esa península en el nombre del Señor. Vamos a seguir, hermanos, con otro testimonio. Ahora, hermanos, del apóstol Samuel Joaquín Flores, hablando de ese país, hermanos, que a ver si la otra semana damos el testimonio del inicio de la obra aquí en los Estados Unidos. Tuvo un inicio por ahí en el año 1955, una iglesita en Los Ángeles, de ahí hubo una iglesita en San Antonio, luego acá, hermanos, en Houston también, en Austin, Texas, y así empezó, hermanos, primera iglesita en Los Ángeles y expandirse. Hoy hay iglesias en todo el país, hermanos, hay iglesias. Hoy estamos aquí, hermanos, pues visitando a unos familiares en Phoenix, Arizona. Y nomás aquí en Phoenix platican los hermanos que hay 4 iglesias, nomás aquí en Phoenix, en este hermoso estado y en este hermoso país. Bien, por ahí, hermanos, en los años 70 y qué diremos, 3, 74, a lo mejor 75, nos invita el apóstol Samuel Joaquín, algunos hermanos, a una gira que hizo aquí, hermanos, en los Estados Unidos. Pues fue a San Antonio, de ahí de San Antonio a Houston, una gira muy pequeña, no grande la gira. Tu hermano estaba en el estado de Nayarit, cuando él pues nos dijo, me habló que me invitaba. Invitó también, recuerdo que iba el hermano Job Zamora, iba el hermano Cornelio Mosqueda, iba el hermano Alfonso Herrera, iba también el hermano Ramón Silva. Recuerdo a esos hermanos que iban, no íbamos muchos, 4 o 5 con el apóstol Samuel Joaquín, que después de estar en San Antonio, de ahí, hermanos, estamos hablando de los años 70, nos fuimos a Houston, Texas. Llegamos ahí, hermanos, en Houston, Texas, y, hermanos, había un templecito, hermanos, pequeño, como que había sido una casa habitación, y se había, hermanos,
pues adecuado una partecita de esa casa, habitación. A lo mejor se tumbó alguna barda o dos barditas para hacer, hermanos, un pequeño templo, muy pequeñito el templo, que se juntarían en ese año a lo mejor 30 hermanos, 40 hermanos allá en Houston, y solo había en ese lugar. No había, hermanos, en ningún otro colonia de Houston, ni cerca. El más cerca era aquí San Antonio u Austin, Texas. Esas tres obritas había en aquel entonces en el estado de Texas. Y llegamos ahí, hermanos, a la iglesita pequeña que estaba, hermanos, en Houston de dos aguas, una casita, dije, reformada y hecha, adecuada para un templecito pequeño. Ya en la otra parte de esa casita se hizo, hermanos, pues un comedorcito, una recámara que estaba por la parte de atrás. Como cuando empezó San Antonio, también así estaba. Tu hermano también fue en los principios de San Antonio, una casita y atrás un cuartito dos de casa pastoral con un comedorcito. Entonces llegamos a ese templecito pequeño, poquitos hermanos, adecuado, hermanos, al templecito. Y se presenta, hermanos, el apóstol del Señor en un domingo. Me acuerdo que se presentó en una escuela dominical, estando presentes los hermanos que mencioné, tres a un lado de él y otros tres estábamos del otro lado de él. Estaba de encargado de ministro en sus inicios como ministro el hermano Saúl Rea Agruel. Fue de los primeros, si no fue el primero, fue como el segundo, pero casi estoy seguro fue de los primeros ministros ahí en Houston, Texas, la iglesia naciente de la luz del mundo, pequeña, un templecito humilde, un templecito adecuado. Ahí estuvo el apóstol del Señor. Yo pienso que fue la primera vez que el apóstol Samuel Joaquín pisó, hermanos, esa tierra de Houston, Texas, con aquel grupito, hermanos, pequeño. Ahí vivían algunos hermanos que ahora, hermanos, son pastores, los hermanos Mendoza, Jonathan Mendoza, David Mendoza, Daniel Mendoza. Ahí vivían en San Antonio, ahí los encontramos, algunos todavía de jóvenes en aquel entonces. Tengo alguna foto donde está el hermano David Mendoza, todavía de joven, todavía ni siquiera se casaba, ahora es pastor de la iglesia del Señor. Que de ahí salieron desde un principio varios a la obra, que ahora son pastores, son ministros, algunos dicen hasta obispo es hermano Jonathan Mendoza. Aquel templecito pequeño se me quedó, hermanos, a mí grabado en mi mente, en mi pensamiento. Tu hermano estaba en Nayarit y pues les dio testimonio, siempre lo hacía después de que alguna girita nos invitaba el apóstol Samuel Joaquín, de lo que habíamos visto con alguna camarita. Hasta tengo algunas fotos todavía de ese templecito y de los hermanos que fuimos con el apóstol Samuel Joaquín, 5 o 6 no más ministros. Platiqué con los hermanos, les di testimonio de dónde se había presentado el apóstol del Señor. Anota uno qué habló en la escuela dominical en San Antonio, qué habló de la escuela dominical en Houston también. Pasaron los años, hermanos. Pasaron los años. Y ya, hermanos, a principios del año 2005, hermanos, para ser exactos, estando yo ahora ya en Negrete, Puebla, Miguel Negrete, Puebla,
nos llega, hermanos, una invitación a algunos hermanos. Al menos a tu hermano le llegó una invitación del apóstol muy hermosa, muy bonita. Y otra para mi esposa también nos llegó, invitándonos el apóstol Samuel Joaquín a la inauguración de Houston, Texas, que fue, hermanos, ya en el año, decíamos, 1955, el 24, que fue en el año 2005, el 24 de julio, año 2005, inauguración de un templo en Houston, Texas. Ya, hermanos, llegando esas invitaciones, tu hermano siempre ha tenido la visa, hermanos, desde casi la primera iglesia que estuve en Ciudad Juárez, por allá en el 70, siempre tuve el cuidado de tener visa. Y aunque nos invitó el apóstol a unos, pues que más o menos 20, 25 ministros de Puebla, una gran mayoría no pudo, hermanos, ir porque no tenían la visa. No tenían, hermanos, para poder entrar a Estados Unidos, la mica que entonces daban, como estuve en las fronteras, se llamaba la mica local. Y muchos no la tuvieron, no fueron. Iríamos de Puebla algunos. Yo creo no llegamos ni a 10 los que fuimos del estado de Puebla a esa, hermanos, inauguración. Ya me llegó la invitación para mí, para mi esposa, y ya, hermanos, pues nos encaminamos, hermanos, para ir hasta Houston, Texas, para la inauguración que nos había invitado el apóstol Samuel Joaquín. Y cuando llega tu hermano, que tenía el recuerdo de aquella casita, hermanos, pequeña, de aquel templecito pequeño, hermanos, chiquito, para 30 hermanos, los más que cabrían, hermanos, ahí en aquel templecito, y que se presentó el apóstol en los años 70, 74, 75, y cuando llego, hermanos, y en el año 2005, a finales del mes de julio, veo, hermanos, un templo majestuoso, hermanos, a la orilla de un freeway. Yo creo que es uno, si no es el más importante, hermanos, de ahí de Houston, es de los más importantes, que cruza toda la ciudad y va rumbo a San Antonio, hermanos, Texas. Y por el otro lado, pues va al norte. Ve un templo majestuoso, hermoso, precioso, grandísimo, hermanos. Muchos hermanos de aquí de Estados Unidos lo conocen. Han hablado algunos hermanos de Houston, han mandado mensajes al programa y saben que estoy diciendo la verdad. Aquel templo pequeñito, aquella casita que se adecuó como templo, se volvió ahora un templo grandísimo y hermoso que abarcó, hermanos, casi toda una manzana ahí, hermanos, un atrio hermoso. En la parte, hermanos, lateral del templo, jardines, y al fondo una habitación que se destinó para cada que fuera el apóstol del Señor allá, ahí estuviera esa casita, esa habitación también hermosa, bonita, un sótano hermoso, hermanos, mezanín también, hermoso mezanín. Qué hermoso ha crecido la iglesia, hermanos, aquí en los Estados Unidos. Qué admirado, hermanos, me quedé maravillado, me quedé, y a mi mente vino la memoria de aquel pequeño templecito y ahora uno grandísimo, uno hermoso, uno bonito, lleno, hermanos, nosotros estando en el estado de Puebla, de varias iglesias, mandamos mármol para
el templo de Houston. Yo pienso que por eso nos premió el varón de Dios invitándonos a esa inauguración, porque merecedores, hermanos, pues no somos. A lo mejor otros hermanos, sí, pero tu hermano no. Pero nos invitó el apóstol. Y qué cambio, hermanos, qué cambio. En ese año 2005, 24 de julio, inauguración del templo, ahí, hermanos, en Houston, en el estado de Texas. De un templo pequeño a un templo, hermanos, grandísimo. Ahora, no solo hay un templo en estos años en Houston, hay varios templos ahí, hermanos, en Houston. Puerto Arturo, a tu hermano le mandó el varón de Dios que fuera ahí a visitar a los hermanos. Y hay varios, 4 o 5 en la misma, hermano, ciudad. Qué bonito. El crecimiento, hermanos, de la iglesia. Qué hermoso ver años después de algún recorrido en alguna gira con el apóstol, que los pequeños templos se hacen, hermanos, grandes. En algunas partes, y en El Salvador, cuando íbamos a un templecito pequeño ahí, hermanos, un lado, enfrente estaba, hermanos, ahí un cuartel del ejército, ahora una colonia. Tepic, Nayarit también, del templecito de H. Casas, una colonia. Colombia, de un templecito ahí en Carrera 53, una colonia en Colombia. Y así en diferentes partes del mundo. Aquí en Estados Unidos ya no va a ser una colonia. Con el apóstol Nazón Joaquín se va a hacer una ciudad cerca de Atlanta, Georgia. Y si Dios nos concede, no mucho tiempo después, veremos también ese crecimiento, esa ciudad, ese sueño apostólico del apóstol Nazón Joaquín cumplido en este país, hermanos, muy engrandecido de parte de Dios, por Dios y también por el trabajo de los apóstoles. 3 apóstoles trabajaron aquí en Estados Unidos. El apóstol Aarón Joaquín, 1955, primera visita. El apóstol Samuel Joaquín en 50 años hizo múltiples visitas aquí a los Estados Unidos. Y el apóstol Nazón Joaquín, vimos ahí en los años 15, 16, 17, como también aquí anduvo en varios estados. ¿Por qué? Porque la obra del Señor sigue, hermanos, adelante. Sigue firme hacia la prosperidad y prospera en todos sentidos. Testimonio vivo de Houston, Texas, hermoso, majestuoso templo. Dios ha bendecido esa ciudad, ese estado y también este país. Yo lo viví, yo lo vi, yo estuve ahí, invitado por el apóstol Samuel. Testimonio también para la honra y la gloria del Señor. ¿Tenemos más mensajes? Bien. Hemos concluido, hermanos, en este día, ya 28 de septiembre del año 2023. Agradecemos a los hermanos Larios, a mi nieto que hoy nos está ayudando aquí. Agradecemos también al hermano que está allá, hermanos, detrás de las cámaras en El Salvador. Que Dios les pague, que Dios los bendiga. Y a toda la audiencia, ahí queda el programa grabado para que los que no lo vieron, lo vean. Y les dijo tu hermano, tenemos un canal HPTV Vivencias. Ahí hay muchísimos testimonios para los que quieran, hermanos, oírlos. Son testimonios vivos de la restauración de la primitiva iglesia cristiana, de los apóstoles que han intervenido, que han estado en esta última
lluvia para la tierra de bendición de parte, hermanos de Dios. Restauración de la primitiva iglesia cristiana. A todos, a todas. HPTV agradece, hermanos, su atención, los que nos ven, los que nos mirarán, y a todos y a todas, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que la paz de Dios sea con cada uno de mis hermanos. Que el Señor los bendiga.